Gracias por estar en una emisión más de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Como siempre, haremos un recorrido sobre las noticias que marcan la historia de esta región y también del Caribe, por supuesto, ¿no? De eso se trata. Así mismo es. Esperamos que nos acompañen en el transcurso de nuestra edición. En esta emisión, Dionisio, vamos a tener una invitada especial. Es una persona muy destacada para nosotros acá en El Salvador, la ministra Morena Valdés, ministra de Turismo, que nos va a estar acompañando en nuestro espacio de entrevista. Con explicaciones del proceso de crecimiento del turismo en este país, sobre todo que está en plena competitividad con la región. Claro que sí. Les pedimos que no nos cambien, quédense con nosotros y volvemos después de nuestra entrevista. Gracias por estar en sintonía de Bitácora Centroamericana y del Caribe, y hoy nos trasladamos a un lugar emblemático muy bonito en El Salvador. Estamos desde Punta Roca, en Surf City, en la carretera, más bien en la parte litoral de nuestro país, y con una invitada de lujo, por supuesto. Ministra, muchas gracias por acompañarnos en Bitácora. Gracias por su tiempo. Gracias por invitarme aquí a Bitácora, y la verdad súper contenta que se vinieran aquí a este lugar emblemático, como bien lo ha dicho usted, que es Playa Punta Roca. Aquí hacemos los torneos mundiales, las mejores olas del mundo. Este es una parada del CT, que es como hacer una parada de la Champions League del surf, para los que no están muy familiarizados con el surf. Aquí tenemos una ola constante y además de eso una ola perfecta, porque aquí Punta Roca está precisamente después de un río, y lo que hace que el río y el fondo de roca hace que se forme el tubo perfecto. Entonces la geografía nos ayuda muchísimo, y como ven, nosotros lo hemos mantenido de forma natural. Aquí se está construyendo ya en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo un centro de alto rendimiento que va a ser abierto al público para que vengan chicos jóvenes nacionales a entrenar y también internacionales. Así que la idea es que esto sea un hub turístico y que todo esto precisamente sea la estrategia ancla, como lo hemos venido haciendo con Surf City, para que se desarrollen los otros destinos. Es decir, aquí es como el núcleo, pero después exactamente hacemos precisamente conexión con los otros destinos turísticos. Y yo creo que es importante que sepan que Surf City no es un camino, no es una calle, no es una ciudad, es una estrategia ancla que lo que pretende es que nos diferenciemos con un valor, y que ese valor precisamente conecte con infraestructura turística pública de primer nivel, que es lo que vamos a hacer aquí y lo que ya estamos haciendo con los torneos, porque nosotros hicimos una estrategia a la inversa: atraer eventos internacionales aquí de talla mundial aquí a El Salvador. El segundo componente es el recurso humano, y el tercer componente es fortalecer el tejido social productivo, es decir, fortalecer a las comunidades, a las empresas que ya existen en todos los destinos turísticos del país. Retomando lo que dice, ministra, ¿qué otra cosa aparte del surf, que tenemos excelente trabajo hecho en su gestión acá en el país, pero cuál es la apuesta además del surf? ¿Qué más viene en el desarrollo del turismo en El Salvador? Como te decía, el Surf City es el ancla, y entonces ahí hacemos estos tres componentes, y después lo conectamos, por ejemplo, con el centro histórico, que es otro destino que se está desarrollando y en donde estamos revitalizando y reordenando todo lo que estamos haciendo en el centro histórico. Montañas, volcanes, por ejemplo, el volcán de San Salvador, la ruta de las flores con sus pueblos y volcanes, y naturaleza y aventura. Los pueblos del interior del país también están siendo cambiados. Así es, y lo que estamos haciendo también es fomentando el orgullo. Y ahora que viene el septiembre, el 15 de septiembre, vamos a todavía reforzar más el orgullo de pertenecer a El Salvador. Antes, cuando tú decías soy salvadoreño, uy, las maras, las pandillas, la guerra. Exactamente, y ahora con orgullo decir yo soy del Salvador, el país más seguro del hemisferio occidental, y además de eso, donde estamos haciendo una labor encomiable para poder posicionar al país como un buen destino para visitar, invertir y vivir. En ese sentido, quisiera también tener su opinión, cómo se siente y qué se ha hecho y qué falta también por hacer, 3 preguntas en una. Pero en posicionamiento de turismo, El Salvador está en el número 1.
arriba de Costa Rica y arriba de Panamá. Sí, la verdad que satisfecha, sabemos que falta mucho camino por recorrer, pero en estos últimos 6 años creo que se han hecho todos los cambios y las transformaciones que eran necesarias y estoy más que segura que los salvadoreños se sienten muchísimo más orgullosos de sus destinos turísticos. Hay muchos, por ejemplo, que no conocen todavía todos los destinos turísticos que nosotros estamos habilitando después de que pudimos librarnos de precisamente el cáncer de las maras y pandillas, y estamos trabajando para abrir lugares como este, porque aquí tú estás viendo familias disfrutando, vienen, hacen su picnic, los jóvenes vienen tranquilamente a disfrutar de su tarde, en más vemos haciendo tareas, y cuando eso se convierta, imagínate, en un centro de alto rendimiento en donde vas a poder venir también a usar estas instalaciones públicas para poder entrenar tu deporte favorito, para poder ver de qué manera le puedes ayudar también a otros enseñándoles. Entonces esto va a ser todavía un cambio todavía más significativo. Nosotros estamos trabajando también alrededor con las comunidades para poder enlazar este desarrollo. Entonces tú me preguntas, ¿qué falta es eso? Todo que el derrame económico que está pasando con el turismo, que en el año 2024 logramos 3.9 millones de visitantes, equivalente a más de 3.500 millones de dólares en ingresos de divisas, equivalente a más de 300.000 empleos directos e indirectos, equivalente a que ahora representamos el 10% del PIB. Entonces todo eso tiene que verse también en las comunidades y en la población, y es lo que estamos trabajando. Y que obviamente el turismo es ocio, es recreación, importantísima para la salud mental. Entonces necesitamos una población más sana. Necesario. Exactamente, y entonces por eso estamos haciendo más espacios como estos, para que las personas y la población tenga también más opciones para hacer un sano esparcimiento y una recreación que le permita convivir con amigos, con familias y con sus seres queridos. Y en ese sentido, ministra, como hay varias cosas, ¿verdad? Varios aspectos a relacionar con el turismo que están conectados, como el desarrollo hotelero, la gastronomía del país, la seguridad alimentaria, que también es parte de por la provisión que se tiene que hacer para atender a tantas personas que llegan de otras partes del mundo a los mismos salvadoreños. ¿Cómo se articula y qué se está haciendo en ese sentido para poder proveer todo lo necesario cuando también dependemos de la importación de productos, hortalizas y frutas, más que todo de Guatemala y otros países de Centroamérica? Bueno, decirte que nosotros estamos trabajando precisamente en el componente de fortalecer el tejido social productivo. Entonces hacemos todo un trabajo en la cadena de valor del sector turístico, y es por eso que estamos, por ejemplo, capacitando a jóvenes de las comunidades para poder hacer, por ejemplo, la identificación de cómo aprovechar los insumos agrícolas que se puedan hacer dentro de las comunidades, y eso es un programa especial que se llama GastroLab, que lo estamos trabajando con el Programa Mundial de Alimentos. Aquí tenemos en La Libertad, en Santa Ana, en La Unión, y obviamente para nosotros, y en San Miguel, y para nosotros es importantísimo eso. Y obviamente yo siempre digo esta frase: el turismo solo es el resultado de cómo está la sociedad y los otros sectores, y obviamente se están trabajando paralelo todos esos esfuerzos que se están haciendo desde agricultura, desde, por ejemplo, la producción de cacao, la producción del café. Es decir, vamos en una cadena que luego de esto vamos a poder fortalecer la gastronomía. La gastronomía ya la estamos fortaleciendo. Hay muchos emprendedores que ya le han apostado a una gastronomía que viene de nuestros ancestros, a la gastronomía ancestral. Ahora puedes encontrar muchas opciones, incluso aquí en La Libertad. Hoy encontrás muchos centros comerciales, hoy encontrás muchos restaurantes que se dedican a fortalecer y a valorizar la gastronomía salvadoreña. Solo falta que ustedes caminen, porque me parece que siempre me hacen esa pregunta. Entonces, que caminen, que vengan a conocer los nuevos sitios, que vengan a conocer los nuevos restaurantes. Que se bajen del carro, ministra, y que vengan a darse una vuelta. En el bus también, porque tenemos opciones para todo. De verdad, se está trabajando en ese fortalecimiento del tejido social productivo, que es tan importante. Y entonces tú puedes venir en el bus, tú puedes venir caminando. Los turistas internacionales no traen carro, sino que caminan o toman Uber o toman los mismos buses y van y recorren precisamente todos los destinos turísticos. Okay. Ministra, también sabemos que recientemente se ha firmado un acuerdo con República Dominicana. ¿De qué trata y qué es lo que se espera con estos correlación de fuerzas, empuje también de otros países, no solo de Dominicana, sino también de la región centroamericana? Nosotros estamos trabajando de la mano con todos los destinos turísticos, y obviamente Dominicana es un aliado estratégico. Ahí hacemos precisamente intercambio de experiencias. Hemos ido bastante precisamente a
a Dominicana para aprender. Ellos son, bueno, Dominicana es uno de los destinos más visitados, exactamente. Así que estamos trabajando para ello, para fortalecer nuestras relaciones, no solo comerciales, sino que intercambio de experiencias. Fuimos y además somos muy creyentes de que podemos aprender de los mejores, y obviamente Dominicana es uno de los mejores destinos que ha desarrollado por ejemplo, el todo incluido, el sol y playa, etcétera, pero nosotros estamos teniendo nuestro propio espíritu y nuestro propio valor diferenciador. ¿Cómo ve usted el trabajo de El Salvador como país independiente y cómo se integra en la región centroamericana para potenciar ese turismo? Por todas las rutas que se podrían generar y que no sé si hay planes a futuro de hacer este tipo de turismo que no sea solo local, sino que claro, nosotros estamos trabajando en multidestino, sobre todo con nuestros vecinos, con Guatemala y Honduras. Guatemala y Honduras son de los turistas que más recibimos en El Salvador. Ha crecido Guatemala alrededor de un 40% versus el año 2024 y un 19% versus el año 2024 ha crecido el mercado hondureño. Así que ya eso lo trabajamos, incluso tenemos transporte directo desde Surf City hacia Antiguo Guatemala, desde Surf City a Copán. Además estamos fomentando también. No existía, ¿no? Siempre ha existido, pero obviamente ahora ha aumentado, porque ahora incluso los guatemaltecos están viniendo más, porque obviamente para ellos les quedan más cerca las playas nuestras que las playas de su propio país. Honduras siempre busca también las playas nuestras, porque también le quedan más cerca las playas del Pacífico que las playas para ellos del Atlántico, y así vamos trabajando definitivamente en un multidestino. Solo para decirte, según estadísticas de SICA y de CATA, recibimos alrededor de 27, 28 millones de visitantes en Centroamérica en el año 2024. Casi 29, me decían ayer que tuvimos una reunión de toda la región, y la idea es que en este año 2025 recibamos más de 30 millones de visitantes entre todos. Entonces, de eso se trata. Estamos trabajando también mucho con Belice, estamos trabajando mucho también con Costa Rica y Panamá, porque estamos recibiendo más costarricenses y más panameños debido a que el país ya tiene otro posicionamiento también. También la calificación de riesgo, porque recientemente también se publicó que se bajó a 1. Exacto. Y eso también de México también estamos recibiendo, y obviamente nuestro principal turista, como todos los de la región, es Estados Unidos, y estamos recibiendo más también de Canadá, y estamos abriendo nuevos mercados a Europa, como países como España, Inglaterra, Italia, Alemania, y de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile. Justamente la próxima semana estaremos desarrollando el torneo mundial de surf, el World Surfing Games, en donde vienen más de 60 naciones. Ya se ha hecho en otras ocasiones. Sí, ya es una tradición. Son más de 60 países. Estaremos recibiendo alrededor de más de 300 atletas y más de 200 personas en equipo técnico, más de 400 personas en staff local, es decir, más de 1.500 personas alojadas en esta zona de Surf City 1, viviendo la fiesta del surf y conectando con el centro histórico, con el volcán, con los pueblos y con las tradiciones y culturas del Salvador. ¿Alguna vez se imaginó, ministra, que iba a tener El Salvador posicionado a este nivel en cuanto a turismo? Sí, porque yo siempre fui una fiel creyente de mi juventud, que vivo en el paraíso, y que lo que nos faltaba era precisamente esto, recuperar la seguridad del país, la seguridad de poder caminar en los destinos turísticos, que nos faltaba un líder como el presidente Bukele que creyera firmemente en cómo se podía convertir este país en un buen destino para visitar, invertir y vivir, porque tenés sol casi todo el año, si llueve te llueve en la noche, tenés un clima espectacular, y definitivamente es parte de las grandes ventajas que tiene El Salvador versus también incluso los otros países de Latinoamérica. Una mujer determinante, entonces. Sí, yo siempre he creído que uno se pone una meta y puede llegar, y con trabajo, con esfuerzo, y siempre conservando los pies en la tierra y la humildad, porque esa es una de las principales cosas que uno no debe de perder. ¿Y cómo se siente en su papel como ministra, siendo la primera mujer ministra de Turismo en El Salvador? Porque eso también es importante decirlo. Tenemos la mayoría de los países, o acá en nuestro El Salvador, los cargos importantes casi siempre han sido representados por hombres, pero usted marca un hito también en la historia salvadoreña, siendo la primera mujer ministra de Turismo. Agradecida. Eso sería con mucha gratitud. Uno siempre tiene que ser agradecida en la vida, y la verdad agradecida y aprovechando la oportunidad que se me ha dado.
Y que lo ha aprovechado muy bien, ministra. Gracias. ¿Y cómo le gustaría también que se recordara la gestión suya dentro de todo lo que ha hecho? Se hace un recorrido que ya tiene un periodo y es un año más de lo que vamos ahorita. ¿Cómo le gustaría? Bueno, mira, yo más que me recuerden a mí, que se logre la sostenibilidad de que este país sea un buen destino para que lo visiten, inviertan, vivan y que este país se vuelva próspero, suficiente para mí. ¿Qué retos tiene todavía por cumplir? Muy muchísimos, y yo creo que el día a día es un reto también, pero sobre todo ver cómo podemos saltar a la calidad de servicios que debemos tener, pero debemos de tener como país turístico, pero sobre todo cómo se derrama eso en toda la población, sobre todo en los grupos más vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los niños, los adolescentes y las personas adultas mayores. ¿Y cuáles creen que han sido las mayores dificultades con las que se ha enfrentado dentro del ministerio o para desarrollar los planes que han hecho, los que tienen? Yo creo que uno de los grandes retos que se tiene es cambiar la mentalidad, el mindset y cambiar a las personas que trabajan en tus equipos, pero que trabajan también en el sector turístico, porque muchos piensan que todavía creo que se han quedado en época pasada y piensan que no se puede. Entonces lo más retador es sí se puede, pero veamos cómo se puede y cambiar esa comodidad de, bueno, si ya no se pudo, aquí yo no voy a hacer nada y no me voy a esforzar. Creo que eso es de los grandes retos en general, no solo en el sector turístico, sino que en la vida misma. ¿Y quién es su principal referente, ministra? Bueno, mira, mi principal referente obviamente es mi mamá, que ha sido una persona luchadora, y mi abuela, que fueron las que me criaron en el sentido de qué es lo que debo de tener, y obviamente he aprendido de ellas, y siento que son de las cosas que te vuelven fuerte, ¿verdad? Y sobre todo también el temple y la fuerza y el coraje que ha tenido el presidente Bukele de hacer un cambio de 180 grados en El Salvador. Me gustaría cerrar la entrevista con un dato también que es coyuntural para nosotros y que se trata de una persona que aportó mucho al país, el señor Poma, que recientemente, ¿verdad?, falleció, pero también quisiera tener su punto de vista al respecto. ¿Cómo ve el trabajo que él hizo en el desarrollo, que tuvo mucho que ver con el desarrollo turístico y también en la parte filantrópica en nuestro país? Sí, la verdad es que le di mi más sentido pésame a Fernando Poma, que es un contemporáneo de mi generación, y la verdad que todos ellos son personas sumamente nobles, son personas que te brindan la mano y que siempre están no preocupados, sino que ocupados de que su equipo, de que las personas alrededor de ellos estén bien. Así que lamento mucho esa pérdida, pero estoy segura que el legado de ellos sigue por varias generaciones. Y esperamos que continúen aportando a nuestro país. Y son de verdad 10 de 10 ellos. Muy bien. Ministra, muchas gracias por su tiempo, de verdad. Agradecemos sus palabras también para nuestro programa Bitácora Centroamericana, que además, por eso preguntamos de la región, ¿verdad? Porque nos interesa que todos los países de la región centroamericana y del Caribe se integren y que conozcan de primera mano información como la que usted nos ha trasladado. Excelente, un saludo a todos los amigos de Bitácora, y por favor sigan viendo este espacio que nos da información 10 de 10, siempre digo yo eso, y que nos está también actualizando lo que está pasando en la región y en República Dominicana. Saludos. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a ustedes. No nos cambien, que ya venimos con más. Gracias por continuar con nuestra sintonía en Bitácora Centroamericana y del Caribe. Hoy tenemos anotaciones políticas y económicas de la región que sin duda les van a fascinar los datos y algunas cosas también que ustedes tienen que saber y conocer sobre el estado de la región. Dionisio, empezamos ahora en la casa, en El Salvador. Así es, con una noticia aparente, bueno, lamentable, pero la vida sigue. Es el fallecimiento del gran empresario y filántropo salvadoreño Ricardo Poma, claro, fallecido hace un par de días, y realmente deja una gran huella indeleble en esta nación que ayudó a forjarla en los últimos 50 años. Y eso es mucho que decir, con su legado empresarial y su legado, digamos,
en todas las vertientes filantrópicos. Claro. Hay que destacar, creo, de él, que fueron considerados uno de los pioneros que contribuyeron en la construcción del país, centros comerciales, en inmobiliaria y también en la cadena hotelera que tenemos, no solo en el país, sino en la región centroamericana. Así es, ellos crearon el sistema de venta de retail, de venta al detalle, con los grandes superficies comerciales como el Metrocentro, y que se expandió a todas las grandes ciudades, los departamentos del país. Hablamos de San Miguel, hablamos de Santana, y en los diferentes municipios del Gran San Salvador, que en cada municipio de eso hay una superficie comercial que ha ayudado al crecimiento de la venta al detalle en el país. Y también la contribución que hizo en el desarrollo cultural de la educación, y la educación. Con el Teatro Poma, que es un lugar donde convergen cantidad de personas que disfrutan del arte y de la cultura de El Salvador, y no solo de El Salvador, sino también de invitados que vienen de otros países para poner en escena obras teatrales que son de vuelo internacional. La Fundación Carlos Poma y el trabajo que se hizo a nivel con la beca para los estudiantes universitarios destacados en las universidades tanto locales como internacionales. O sea que realmente hace un legado, contribución. Pero eso no quiere decir que se acabe ahí, al contrario, todo sigue y esas grandes familias dejan su problema resuelto para que las generaciones continúen, así es. Hablamos también, otro tema en El Salvador, el desempleo comparado con la región centroamericana. ¿Cómo está El Salvador ubicado y cómo están los demás países de la región en términos de desempleo? Las informaciones nos dicen básicamente que El Salvador en este momento el desempleo se ha colocado por debajo del 5.2%, que es una media muy por debajo de la mayoría de los países de Centroamérica. O sea que realmente lo que pasa es que el gran problema es el empleo informal. Ese empleo informal es el que no deja que las personas lleguen a tener un alto nivel estándar de vida con respecto a los otros países. El caso, por ejemplo, de Costa Rica, el caso tal vez de la misma Panamá, que sí se manejan otros niveles, aunque la curva es un poquito más alta, pero los empleos son estables, hay seguridad social, hay una serie de cosas que aquí aparentemente no existen. No se alcanza a cubrir, 7 de cada 10 personas están en el empleo informal. Así es. Esa es como la media. Y también creo que vale la pena destacar y leer, ¿no? Cómo el ranking de los países. Guatemala, por ejemplo, tiene la tasa más baja de la región centroamericana con 1.7% de desempleo. Nicaragua sigue con cerca del 2%. Luego está El Salvador con un 5.8% para este año 2025. Y Honduras y Panamá tienen un 7.4%. Y Costa Rica el 7.8%. Esto es curioso. Costa Rica siempre ha sido considerado uno de los países con mejores condiciones económicas, sociales, culturales en la región, pero la tasa de desempleo que presenta es más alta en relación a los demás países de Centroamérica. Pero justamente por eso, porque las exigencias para acceder a los empleos son mayores que las exigencias de aquí. Aún y que en Costa Rica podría haber más amplitud de la búsqueda de empleo, en el sentido de que hay más empresas que ofrecen cierta seguridad para el empleo formal. Así es. Esa es la lectura que se puede hacer de esos datos. Así es. Tenemos también algunas noticias de Guatemala, retrasos en Puerto Santo Tomás. Sí, una huelga que ya lleva varias semanas por problemas con el flujo de los contenedores, con la carga, y que eso de por sí atrasa la dinámica económica del país, sobre todo porque es un puerto bastante movido y un puerto bastante grande. Y no solo del país, sino de la región. O sea, hay buques que entran de Guatemala para El Salvador o viceversa, que el comercio se ve afectado en todos sus niveles. O sea, pueden haber contenedores, o depende del tipo de producto también que se mueva, ¿verdad? Que pueden ser pérdidas significativas para las personas cuando son productos perecederos. Y ahí afecta también el concepto de la famosa unión aduanera, que tanto se preconizó desde el principio del comienzo de la búsqueda de la integración, y con el SICA se trató de los años de los 90 de que se diera, y no es sino hasta ahora
cuando los países, el caso del Triángulo Norte, están trabajando la famosa integración aduanera, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero eso afecta porque le pone un stop a la dinámica, sobre todo en el área de los contenedores. Si tú ves que la carretera panamericana es un flujo constante entre los países, se mueve. Habría que ver también eso y ojo para las autoridades en los diferentes países que se dedican a regular este tema del tránsito de aduanas o el paso de las aduanas, porque si bien es cierto, se busca, ¿no?, esa unión aduanera entre los países centroamericanos, pero ¿qué ocurre? En cada país que entra una carga tiene que hacer un registro, un proceso de aduanas, y lo que se pretende es que sea una entrada, una salida. Así es. En la región. Todavía están buscando la fórmula mágica para resolver, aunque ya se firmaron los protocolos. Y con la firma del protocolo es mucho más fácil. Ellos hablan de que ya para principios del 2026 ya va a ser más expedito. Va a ser más efectivo, exactamente. Bueno, eso es Guatemala, pero que afecta también a la región. Vamos con Honduras. ¿Qué ha pasado en Honduras? Básicamente, Honduras sigue. Hoy los empresarios de San Pedro Sula, que es donde se mueve, donde se bate el cobre económico, digámoslo así, donde está la gran masa empleadora y la gran masa empresarial, porque a fin de cuentas Tegucigalpa es la parte política, pero San Pedro Sula es la parte económica, las grandes corporaciones, las grandes empresas que tienen asiento ahí, las grandes maquilas, etcétera, etcétera. Y los empresarios asentados y la Cámara de Comercio de San Pedro Sula dice que en vez de que China haya representado un avance a nivel de la parte económica, lo ven como un retroceso. Y eso es mucho decir. Hablan de que se han perdido más de 300 millones en la balanza comercial entre los dos países. Sí. Que eso no pasaba con Taiwán, según ellos. Hacen la comparación entre los dos países, que los dos son países asiáticos. China es una potencia, Taiwán quizás se ve un poco más pequeño en relación al otro, pero Taiwán compraba más, es lo que ellos plantean. El caso de los camaroneros del mismo Honduras. Los camaroneros hablan de que todavía no han llegado a un acuerdo con China nacionalista, con China continental, para que llegue a un acuerdo con la venta de los camarones, y los chinos lo quieren regalado. Sin embargo, Taiwán tenía unos precios específicos y ellos vendían la producción de camarones. Eso es lo que dicen. Pero es un problema político. Claro, sí. Político y económico. Así en este caso. Sí. También en Honduras está el tema de integración con Moody's, que tiene una mejora positiva de la perspectiva del BCE y ratifica, ¿no?, la clasificación a nivel como banca, porque es una banca múltiple en el sentido de la calificación dice AA3, sí. Y la califican de la siguiente manera, dicen porque la perspectiva de crecimiento del BCE han sido positivas en lo que fue el año 2024. Además también porque los países de miembros del sistema de integración, porque no hay que decir que el BCE es un banco que le sirve de sostén a los países de la integración, a los 8 países, incluyendo a los 7 del Istmo, incluyendo la República Dominicana, y ahí cogen dinero fresco para el desarrollo de la infraestructura de los países. Y dio un paso adelante porque lo calificó de estable a positivo. Eso. Que por eso es como mejoró la calificación. Y como dato curioso, ahora quien dirige el BCE es una mujer. Las mujeres controlan todo. Es la presidenta del BCE, es una costarricense, una gran banquera costarricense. Sin embargo, el anterior era un banquero hondureño, duró 2 periodos, si mal no recuerdo, pero le tocó el caso a la costarricense y fue por consenso de todos los países del SICA. Bueno, dicen que las mujeres tenemos mucha más sensibilidad para liderar y para hacer este tipo de... Y para administrar. Para administrar. Sí, sí. Algo de cierto tendrá, Dionisio. Así es. Tenemos también noticias de República Dominicana, que seguimos con el tema de Nicolás Maduro, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, en los últimos meses. Sí, porque la que hablan es que en Dominicana estaban los testaferros de Maduro y ellos manejaban toda la fortuna de Maduro. Y que Maduro tenía concentrado todas sus inversiones básicamente en Dominicana y en otros países asiáticos. Hablan de Turquía y hablan incluso de Rusia. Pero básicamente por la cercanía y porque había una especie de entramado
entre una parte de la clase política dominicana y Maduro, y tenían negocios que fluían de inversión en... La región les ayuda, ¿no? Sí, sí, inversión en infraestructura turística, infraestructura hotelera, en la parte comercial, en venta de retail, muchísimas cosas. Y aparte de eso, él tenía una vida ya personal con grandes mansiones en los resorts. La mansión que tenía en Dominicana, en Punta Cana. En Cacana, y supuestamente se la incautaron. Y otra mansión que tenía en Casa de Campo, que es el resort más de más nivel en Dominicana, también se la incautaron. O sea que prácticamente él se quedó sin nada, pero eran bienes que lo disfrutaban otros. Pero que se hizo el trabajito. Tanto la autoridad dominicana como las autoridades norteamericanas hicieron el trabajo y llegaron a la conclusión de que esos testaferros no eran dueños de esos bienes y se lo incautaron. Así va la cosa. Habrá que ver y darle seguimiento a Nicolás Maduro y qué ocurre, porque los ojos del mundo están puestos también en esa región. Así es. Del Caribe. Estas son nuestras anotaciones políticas y económicas de esta semana. Quédese con nosotros, no nos cambie. Continuamos con Bitácora Centroamericana y del Caribe, y hoy en Anotaciones Culturales vamos a hablar sobre una exposición muy importante en Guatemala. Sí, una exposición que va a las raíces mismas de nuestra América. Hay un pintor joven, Pedro Hernández Zulet. Sí, que acaba de hacer una especie de introspección en el libro más famoso de toda la cultura maya, el Popol Vuh. Él hizo una exposición muy personal, y esa exposición ha causado mucha sensación en Guatemala porque es una persona con condiciones especiales. Es el pintor que tiene el síndrome de Asperger, que también lo hace una exposición única. Así es. Porque la interpretación que él hace sobre el Popol Vuh es lo interesante de la exposición. Es muy personal. Sí. Y ha tenido mucha aceptación en el público y en la intelectualidad guatemalteca. Por lo tanto, la exposición va a durar hasta fin de mes hasta el 30 de agosto. Hasta el 30 de agosto. Pero algo bonito también de esto, Dionisio, es como también a través del arte, es como arte terapia, una especie de esto, porque personas como él, que tienen ese síndrome de Asperger, pueden externar sus sentimientos, sus emociones a través de la pintura, una rama del arte, pero también sirve para que él pueda externar todo eso, ¿no? que trae por dentro, y que seguramente muchos se van a identificar con él. Eso no es sí, y que ponga en boga uno de los libros más estudiados en toda la historia de América en sentido general, el Popol Vuh. Así es. Esto fue Bitácora Cultural. Hoy en nuestra sección Efemérides vamos a hablar sobre dos fechas importantes, una en Costa Rica y otra en El Salvador. Así es, en Costa Rica se celebra el Día del Artista Nacional, y hay que decir que la expresión artística tiene bastante aristas, claro, en todos los sentidos. Danza, teatro, pintura, escultura, y la parte de la cultura popular, claro, la parte de los cantantes, etcétera, etcétera. Ahí la poesía, obviamente la literatura, que en Costa Rica hay una gran tradición literaria, a la que yo me he suscrito, y tengo muchos amigos escritores costarricenses, que en estos momentos tengo buenos amigos escritores, que siempre estamos por eso, por el internet, claro, mandándonos libros, mandándonos poemas. Incluso justamente ahora yo trabajé con un grupo de escritoras costarricenses, 5 escritoras costarricenses, una parte de una selección de una antología de mujeres poetas de Centroamérica y del Caribe, que le escribieron poemas a las Mirabal.
Y ese libro estamos trabajando para que salga editado ahora en noviembre a propósito del Día de la No Violencia contra la Mujer. Es una noticia que la estoy dando fresquecita aquí en Bitácora Cultural. Esa es en primicia, Dionisio. En primicia, así es. Bueno, gracias por el dato. 20 de agosto, saben, el Día Internacional, el Día del Artista Nacional en Costa Rica. Y también en El Salvador tenemos una fecha importante, el 28 de agosto, que es el Día del Agrónomo Salvadoreño. Bueno, ese sí hay que tenerlo en cerquítica porque es el que le da de comer a la gente o trabaja para que la gente coma y coma sano. También, sí. Así es. Tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria, también el cultivo de todo lo que nosotros tenemos en nuestra mesa, los vegetales, las frutas, hortalizas, todo. Sí, porque la parte tecnológica, porque no solamente siembran, sino que le dan seguimiento para que el sembradío se haga de la manera correcta. Así Ese es el agrónomo, son ingenieros agrónomos. Ingenieros agrónomos, Así exacto. Así que esos son nuestros 2 datos para las efemérides de esta semana. No nos cambien, volvemos con más de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Bueno, Dionisio, así cerramos este programa de esta semana, Bitácora Centroamericana y del Caribe. Hemos hecho un recorrido básicamente por las noticias de la región, pero también con datos relevantes, como lo mencionaba la ministra de Turismo para nuestro país, El Salvador. Sí, porque en este momento El Salvador es la vedette turística de toda Centroamérica y el crecimiento que ha experimentado la llegada de visitantes y las proyecciones que tienen son envidiables. Claro. La verdad es que se ha hecho un trabajo muy bueno, no solo dentro del país, sino que también eso fortalece también a la región centroamericana y los ojos del mundo, creería yo, están puestos sobre El Salvador en este momento. Sí, y todo radica en que al erradicar la violencia, entonces se abrió la puerta para que más gente venga a conocer el país. Y es verdad, te lo digo, todos los días que yo le digo estoy en El Salvador, yo quiero ir, en lo que me dicen, yo quiero ver si es verdad. Y es verdad. Bueno, la invitación está para ustedes. Si no han venido a nuestro país también, hacemos una invitación formal para que lo hagan. Y por supuesto, desde Bitácora Centroamericana y del Caribe vamos a atenderles las noticias más importantes que marcan la historia de Centroamérica y de la región, con las informaciones de primera mano, con datos también para que ustedes conozcan. Semanalmente aquí nos encontraremos. Hasta la próxima y nos vemos acá en Bitácora Centroamericana y del Caribe.